Jesucristo no fundó ninguna religión. Religión igual a iglesia, religión es igual que iglesia. Eso es una de las cosas que los hermanos separados dicen, que Jesucristo no fundó ninguna religión. Pues están en un desconocimiento total de lo que es religión y lo que es iglesia. Porque religión no es lo mismo que iglesia. Ellos se confunden y creen que religión es lo mismo que iglesia. Hermano, interesante el tema. Suscríbete en el canal, en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro S.A. Dale a la campanita. Danos tu opinión sobre este tema que vamos a estar viendo hoy, compartiendo. Si te gustó, dale me gusta, para que YouTube lo lleve a otros hermanos, a más personas y puedan ver este tema. Entonces vemos como religión, ellos dicen los hermanos separados, es que Cristo no fundó ninguna religión. Por eso yo no pertenezco a ninguna religión. O sea, andan solos pues. Y otros dicen que no fundaron religión, pero se van a un culto. No saben que la palabra religión viene del latín religare, que significa estar unido, estar adherido, estar atado a Dios. Eso es lo que significa religión, no significa iglesia. Iglesia significa el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, la congregación que Dios eligió. Y ese es el cuerpo de Cristo. Entonces esa es la diferencia entre religión e iglesia. Ahora, que en la iglesia hacemos religión es otra cosa. Por supuesto que sí. La iglesia católica, la iglesia cristiana, la de Jesucristo, la que él fundó, por supuesto, sí tiene religión. Sí es una religión porque ella se adhiere en las liturgias, en los sacramentos, tienen liturgia, tienen culto, unos ritos a seguir, unos pasos a seguir, que nos llevan a Dios, a unirnos, nos adhieren, nos ligamos a Dios, nos vivimos junto a Él, unidos a Él. En todos los sacramentos y en muchos ritos de la iglesia, inclusive cuando estamos orando, nos estamos ligando, cuando hacemos obra de caridad, nos estamos ligando a Dios. Eso es religión, eso no es iglesia. O sea, como concepto como tal, la iglesia no es. Religión e iglesia son dos cosas. Ahora, que la religión, nosotros nos unimos con religión. Un religioso es una persona que se une a Dios en la oración, en la misa, en la Eucaristía. Cuando hace obra de caridad la hace por Dios. Cuando está leyendo la palabra de Dios, está ligado a Dios, está unido a Dios. ¿Qué era lo que hacían los judíos? ¿Cómo se ligaban los judíos con Dios? Con la ley. La ley para ellos era la religión de ellos, la religión judía. No, es que ellos estaban ligados con la ley a Dios, con todos sus ritos que hacían. Ellos se ligaban a Dios, se unían y se adherían a Dios. Bueno, viene Cristo, funda su iglesia, la cristiana católica en Pedro, y nosotros ahora nos ligamos con nuestra liturgia, con nuestros ritos, lo que tiene la iglesia católica. Esos ritos y los sacramentos, por supuesto. En los sacramentos hay diferentes ritos, hay diferentes liturgias, que eso nos adhiere y nos liga y nos unimos a Dios por medio de ellos. Eso es lo que es religión e iglesia. No hacemos diferencia. Cristo sí fundó una religión, fundó una iglesia. Y dijo cómo tenemos que hacer, y dejó el Espíritu Santo aquí para ver cómo es que tenemos que unirnos al Padre, unirnos a Él, ese Espíritu Santo. Vean el tema a dónde dejó Cristo el Espíritu Santo, si en la iglesia cristiana católica o en la iglesia evangélica o en la iglesia protestante, pues. Ese es otro tema. Ahí podemos ver para que vean. Entonces, eso es religión. Entonces, cuando un hermano separado dice que Jesucristo no fundó una religión, está
pensando que es la iglesia. No, está equivocado, hermano. Eso es de conocimiento. Tienes que conocer la doctrina de la iglesia católica. Y el católico no lo sabe tampoco. Porque no se preocupa por investigar y por estudiar su doctrina, pues. Por eso cuando viene un hermano separado, lo engaña y lo confunde. Con la Biblia, vamos a mostrarle que con la Biblia. Les voy a mostrar con la Biblia, con citas bíblicas, que la palabra religión sí existe y sale en la Biblia Reina Valera. Porque le voy a leer de la Biblia Reina Valera, hermano, separado, ¿no? La Biblia Reina Valera, no es la Biblia católica. La Biblia católica la tengo yo aquí. Vamos a leer la Biblia Reina Valera. A Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 19. A ver qué le pasó a Pablo cuando estaba preso, estaba arrestado a Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 19. ¿Verdad? A él lo critican allí por algo que él hace. Y vamos a ver si esa palabra religión aparece aquí. Si Pablo no hacía religión. Vamos a ver. La iglesia católica. Hechos 25, 19, fíjense. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Hermano, en la Biblia Reina Valera, en el versículo 19, capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, aparece la palabra religión en su Biblia, hermano. A Pablo, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, Pablo tenía una religión, hacía religión, lo criticaban por eso lo tenían preso y querían matarlo. Hablaba de un Cristo Jesús que había muerto y había resucitado. Eso es, esa predicación de Pablo del Cristo crucificado, eso es religión, porque lo adhiere la iglesia y la religión se une a ella y va hacia Dios. ¿Ven? Entonces en la Reina Valera aparece la palabra religión. Hermano, te voy a preguntar algo, hermano, separado. ¿Será que cuando tú vas al culto, cuando ustedes están, el pastor les predica la palabra y se ponen a orar y gritan aleluya, gloria a Dios, eso será que no es religión? Eso no los lleva a ustedes a Dios. Entonces ustedes están haciendo religión allí. Cuando ustedes hacen obras de caridad, que sé que la hacen, ¿están haciendo religión o no están haciendo religión? Eso es hacer obra de caridad, es hacer religión. Cuando oran, ustedes se adhieren, se unen a Dios. Por eso es religión, hermano. Investígalo. Te voy a dar otra cita bíblica más para que tú veas que si existe la palabra religión en tu Biblia, Reina Valera, en Santiago 1:17. Y te voy a decir cómo es una verdadera religión y cómo es una mala religión, según Santiago, ¿no? Santiago 1:17. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:17. Fíjense, Santiago 1:17. Perdón, Santiago 1:26. Santiago 1:26. Fíjense lo que dice la Reina Valera. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso, o sea, unido a Dios, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, si usted se cree religioso, si usted se la pasa hablando que Dios es mi Dios, es mi Señor, y me la paso haciendo obra de caridad, y haciendo que lo amo a Dios, y orando, y estoy en el culto metido todo el tiempo, pero me la paso hablando mal de los demás, esa religión no sirve para nada. Está mal. ¿Ves? Eso lo dice la Biblia Reina Valera. Yo le creo. Lo está diciendo Santiago, uno de sus apóstoles. Tengo que creerle a la Biblia. No puedo creerle lo que diga un pastor, lo que me diga alguien que la religión no existe. Y que no está, eso no aparece en la Biblia. No, sí aparece. Está en la Reina Valera. Búsquelo. Te dando cita. Santiago 1:26. Entonces, es mala esa religión. Cuando tú hablas mal de la Iglesia Católica y dices que la calumnia, que nos vamos a condenar en el infierno, que somos unos pecadores, que es la gran ramera,
Está hablando más de la iglesia de Cristo, hermano. Tú no crees que esta es la iglesia de Cristo. Pero si tú dejaras que el Espíritu Santo te iluminara, te darías cuenta con la Biblia. Busca el video de la iglesia, de la fundación de la iglesia, la única que fundó Cristo en este canal, y verás y te darás cuenta que sí estás cometiendo un pecado grave, aunque tú no lo sepas, aunque no lo creas. Entonces tu religión es vana. Sigue Santiago diciendo, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la religión buena, la verdadera, es esa que ama a los demás, que perdona los pecados de los demás, el que ora por los demás, el que no ofende a los demás, el que no calumnia a los demás. Esa es la religión verdadera, la que lleva a Dios, la que hace obras de misericordia sin glorificarse uno mismo. Esto es tanto para los católicos como para los hermanos separados. Entonces, hermanos separados, la religión existe, y esa es la definición que te di ya de religión. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios que se une con esta liturgia, con estos sacramentos que están en la iglesia que dejó Jesucristo, se une a Dios y hace religión. Bíblicamente demostrado con tu misma Biblia, hermanos separados, con la Reina Valera. Entonces, suscríbete, suscríbete al canal, síguenos y aprende nuestra doctrina, conoce nuestra doctrina. Es importante, defiende tu fe, Pedro S.A., nuestro canal en YouTube. Dale la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Estamos también en Apologética Defensa de la Fe, en Facebook. Dale me gusta aquí al video. Danos tu opinión, qué te pareció este tema, este punto, en la caja de comentarios. ¿Qué opinas de lo que es religión, lo que es iglesia? ¿Lo entendías, lo sabías, no lo sabías? Danos esa opinión allí en la caja de comentarios. Y compártelo con los demás. Dios te bendiga, hermano.